Hola, mi nombre es Gabriela Zapata y en esta oportunidad voy a hablar de la sexualidad y el amor en Freud, en el sentido que cuando él ya puede mencionar que lo que hace es un nuevo método, que es el psicoanálisis, y va a realizar todo el análisis sobre la interpretación de los sueños, comienza a entender que el contenido reprimido que retorna del inconsciente está relacionado con contenidos sexuales. Claro, no en todos los casos, pero es un tema que le llama la atención y obviamente lo va desarrollando. En este desarrollo podemos ubicar un texto que se llama Tres ensayos sobre la teoría sexual, que se ubica en el tomo 7 de las obras completas de Sigmund Freud. Entonces, aquí es que él inicia un poquito con la idea de que si es verdad que la causación de las enfermedades histéricas se encuentra en las intimidades de la vida sexual o psicosexual de los enfermos y que los síntomas histéricos son la expresión de sus más secretos deseos reprimidos. Sigmund Freud en estos tres ensayos habla, el primer ensayo es sobre las aberraciones sexuales, el segundo ensayo sobre la sexualidad infantil y el tercer ensayo es sobre las transformaciones de la pubertad. En general, este texto de los tres ensayos de la teoría sexual representa un giro en la metapsicología freudiana. em, Porque ya amplía justamente el concepto de la sexualidad que va más allá de la genitalidad y la procreación, porque hasta ese momento todo el mundo que pensaba de la sexualidad era pensar en el coito, pero Freud introduce esta idea de que cuando hablamos de sexualidad no solo se habla de eso, sino que va más allá y que tiene que ver con el cómo nosotros generamos ciertos vínculos afectivos con nuestro entorno, con las personas que nos rodean y hace diferentes ejemplos y obviamente también eh, trata de mostrar cosas que se las trabajaba como formas erróneas, ¿no? Ahorita lo vamos a revisar eso. Como por ejemplo, em, en su primer ensayo que habla de las aberraciones sexuales, Freud separa la sexualidad de lo puramente genital, definiendo que la pulsión sexual es como una fuerza del instinto que no siempre se dirige al coito y que existe desde la infancia. Entonces, aquí ya lo que nos está tratando de mencionar es que el impulso tiene que ver con la búsqueda de satisfacción y placer, que no necesariamente está en los genitales, sino también en experimentar el cuerpo. En este primer ensayo de las aberraciones sexuales podemos ubicar dos nociones. Una noción que tiene que ver con el objeto sexual, que es aquello sobre lo que recae el deseo. Se aborda, por ejemplo, la inversión, que es la homosexualidad. Freud sostiene que la pulsión sexual es inicialmente independiente de su objeto y que la homosexualidad no es una degeneración, sino una elección de objeto influenciada por diversos factores. Esto es importante mencionar porque hasta la década de los 60 recién se pensaba que la homosexualidad sí tiene que ver con esto que Freud ya lo había planteado a inicios del siglo, que es más una elección del objeto de amor más que una enfermedad o una degeneración. Este, por ejemplo, cuando hablamos que el objeto sexual es aquello sobre lo que recae el deseo, estamos hablando que un hombre que desea a una mujer, entonces la mujer pues es el objeto sexual. Si, por ejemplo, hoy en día una mujer que desea a otra mujer, entonces la otra mujer es el objeto sexual. Em, de alguna manera, cuando pensamos en situaciones del fetichismo, qué sé yo, un zapato, una mano bonita.
o una prenda puede convertirse en un objeto sexual. Por otra parte, tenemos la meta sexual, que puede modificarse o em, eh, que puede modificarse cuál es el fin. Cuando hablamos de la meta sexual, estamos comprendiendo que las desviaciones respecto al coito sexual normal eh, pueden variar, pues, ¿no? Porque, por ejemplo, dice que el voyerismo, el exhibicionismo, el sadismo y el masoquismo. El voyerismo, su meta es mirar. Del exhibicionismo, su meta sería pues ser visto. Del sadismo, la meta es producir algún nivel de sufrimiento, dolor hacia el otro. Y el masoquismo es pues recibir ese sufrimiento. Cuando hablamos del segundo ensayo que plantea Freud sobre la sexualidad infantil, en este primer momento, Freud menciona que el niño es un perverso polimorfo, porque busca el placer sexual en diversas fuentes, zonas erógenas, sin estar supeditado a la reproducción. Cuando planteamos esto de placer sexual, estamos planteando de la búsqueda de satisfacción, no de la idea genital propiamente dicho, sino de las sensaciones que nos puede generar placer o satisfacción y que tiene relación con nuestro cuerpo. El placer se obtiene por autoestimulación en diversas zonas erógenas, dice Freud en este ensayo. Ya plantea que existe la zona oral, cuyo placer está asociado a la succión, y ubica que la zona erógena es la boca. La zona anal, que menciona que hay un placer asociado a la retención y a la expulsión de los heces, que tiene que ver y está relacionado con el control de esfínteres, y la zona erógena lo ubica en el ano. Habla de la excitación táctil y visual, que son placeres asociados a la piel y a la mirada. Em, y luego plantea el periodo de la latencia, que se describe como una pausa o declinación de la actividad sexual entre los 5 años y la pubertad, causada por la represión cultural. En este sentido, vale la pena mencionar que Freud no plantea lo que hoy en día nosotros conocemos como teoría psicosexual de Freud, como algo que él dice, bueno, voy a hacer mi teoría de psicosexual. Más bien él va planteando como una forma de una teoría sobre el desarrollo humano. Em, y luego, más adelante, ya todos sus conceptos, como por ejemplo la etapa que hoy en día conocemos como etapas, etapa oral, anal, fálica, latencia y genital, ya se lo entiende de forma académica como la teoría psicosexual de Freud. Pero aquí, con este segundo ensayo de las teorías sexuales de Freud, que habla de la sexualidad infantil, ya nos estamos dando cuenta de esta base de lo que hoy en día nosotros conocemos como la teoría psicosexual. El tercer ensayo tiene que ver con las transformaciones de la pubertad, que menciona la metamorfosis de la personalidad. La finalidad genital con la pubertad menciona que las pulsiones parciales se subordinan a la primacía de los genitales con la meta de la procreación. En ese sentido, es importante mencionar que cuando llega una persona a la etapa genital, no quiere decir que inmediatamente el chip, digamos, cambiara de alguna manera y se piense en los genitales con este fin último que es el coito. Más bien, que si bien esa es la meta final, pero inicia con este despertar de la sexualidad, con esta curiosidad, con estas sensaciones de qué significa esto de agarrarse la mano, de darse el besito, de que te abracen, pero ya con esta connotación más, más de la atracción, más del cuestionamiento de qué es inclusive el amor.
de cómo uno hace esta elección de pareja o esta elección del objeto sexual o del objeto de amor, ¿no? Que en la teoría psicoanalítica hay varios puntos, pero uno de esos muchas veces está relacionado con que el objeto sexual se elige sobre la base de figuras de la infancia, que pueden ser los padres o los cuidadores. En ese sentido, más adelante, Freud, en su texto Psicología de la vida amorosa, sí plantea que la elección de pareja no es un acto puramente racional, sino que está determinada por experiencias infantiles tempranas. Entonces, distingue dos tipos de elección de objeto amoroso. Uno es la elección por apoyo. La persona elige a su pareja basándose en modelos infantiles, que pueden ser padres o cuidadores, buscando inconscientemente revivir la relación temprana de dependencia y satisfacción, y que además existe la elección narcisista. Eso quiere decir que la persona ama en el otro aquello que le gustaría hacer o aquello que fue en el pasado. Em, Freud, de alguna manera, en un texto, refiere que cuando hay la elección de objeto por apoyo, el sujeto se orienta por los prototipos infantiles de la persona amada. Entonces, elige a quien le recuerda la madre y el padre. Em, entonces, bajo esta perspectiva, dice, se puede entender por qué algunas personas repiten relaciones caracterizadas por la desconfianza o el control. Están recreando, sin saberlo, patrones relacionales aprendidos en la infancia. Cuando nosotros estamos planteando ya esto de la sexualidad y la elección del objeto de amor, de alguna manera comenzamos a hablar de este sentimiento del amor. Entonces, podemos pensar desde lo que Freud va planteando, el amor como pulsión. Es la manifestación psíquica de la pulsión de vida, que es Eros, cuyo objetivo es la unión y la conservación. Puede distinguirse aquí dos tipos de amores, ¿no? El amor sensual, que sería la satisfacción sexual directa y genital, y el amor tierno, que viene de parte del amor hacia los lazos afectivos, los vínculos afectivos, como la amistad, el compañerismo y el amor fraternal. El amor, en tanto el narcisismo y la idealización. Se plantea que el amor de objeto o amor hacia el otro puede pasar dos cosas. Una, que hay una renuncia del narcisista, ¿no? Hay una renuncia del narcisismo de uno mismo. Cuando uno ama, se hace humilde y renuncia a una parte de su narcisismo para hacerle lugar al otro en el yo. No le renuncia una persona renuncia a algo de sí para que el otro ingrese a su mundo. Y existe también la idealización, que es un estado de enamoramiento donde se idealiza al objeto amado. Idealizamos la idea de que puede cambiar o idealizamos que una persona es como nosotros, estamos pensando que es, pero en el fondo solamente idealizamos, solo creemos en algo. Y finalmente está el amor como vulnerabilidad y sufrimiento. Freud dice que el amor es una fuente de profunda vulnerabilidad y esto lo va a manifestar indicando que nunca estamos tan indefensos contra el sufrimiento como cuando amamos, nunca más desdichados y desvalidos que cuando hemos perdido al objeto amado o a su amor. Y esto trata de explicar en el sentido de que amar nos expone al dolor, porque podemos sentir algún tipo de miedo a la pérdida de ese amor, ya que al entregar una parte de nuestro narcisismo al otro, dependemos de alguna manera de esa persona para nuestra satisfacción y felicidad.
Estas posturas de pensar el amor como idealización, como una pérdida de nuestro narcisismo, como, como una fuente de vulnerabilidad, son ideas que tienen que ver justamente con esta nueva postura que el sujeto al que cuando va creciendo encuentra como ser una persona que desea cosas. Bueno, hasta aquí un poco del planteamiento sobre lo que sería la sexualidad y el amor en Freud.